Bueno, vamos a comenzar con las primeras clases o el primer tema, que en realidad este no es el primer tema, hay un primer tema que es introductorio, que ustedes tienen las transparencias del año pasado, los libros de donde saqué los gráficos y también tienen el apunte, así que pueden leerlo de ahí. Este sería el tema 2, pero es el que van a trabajar con el profe Ledesma en el práctico, que sería elementos del ciclo hidrológico, precipitación específicamente. Primero que nada, quiero pedir disculpas si el video no está pum para arriba, porque en realidad la idea es no regrabar. Muchas veces uno hace un video y regraba para que quede como a uno le gusta, pero bueno, la idea es poder terminarlo. Así que bueno, espero que salga lo mejor posible. Con respecto al movimiento de masas de agua, ¿por qué se mueve la masa de agua de un sitio a otro? Pasa de un estado a otro. Tenemos dos causas importantes que son el sol, que produce la evaporación, y la gravedad, que es la que permite que el agua líquida precipite o condensada precipite, que el agua líquida se desplace de zonas más altas a más bajas o que el agua infiltre en el suelo y percole. Si pensamos en el ciclo hidrológico y arrancamos desde el vapor de agua, sabemos que el agua se condensa, lo que da origen a la lluvia o la nieve, y que toda esa agua que cae en esta forma de lluvia o nieve no alcanza a la superficie del suelo. Algunas partes se evaporan nuevamente, otras es interceptada por la vegetación o puede caer en las rutas y vuelven también a la atmósfera en forma de vapor. La que llega puede ser retenida en pequeños embalses, por ejemplo, puede escurrir ya sea por ríos, surcos, lagos y llegar finalmente al mar, o puede infiltrar. En el suelo, una vez que infiltra, tenemos dos zonas. Una zona que es una zona de aireación, en donde sabemos que los poros no están saturados, y una zona que está totalmente saturada. El agua que infiltró en el suelo tiene dos formas de volver a la atmósfera. Una es por evaporación o por evapotranspiración. El movimiento del agua en el suelo se caracteriza porque es extremadamente lento y se debe principalmente a la acción de la gravedad. En zonas no saturadas también interactúa con la tensión superficial y la diferencia de presión osmótica o de potencial hídrico. Si pensamos en términos de lámina o de volumen de agua, teniendo en cuenta que se acuerdan cuando vieron en climatología que 1 milímetro de agua es igual a 1 litro por metro cuadrado o a 10 metros cúbicos por hectárea, entonces ya estamos hablando de volúmenes, no solo de lámina. Si tenemos en cuenta en términos de lámina o volumen, la precipitación de los océanos o sobre los océanos es 1,5 veces superior que sobre la Tierra, mientras que la evaporación es 2,8 veces superior la de los océanos que la que se da desde la Tierra. Si tenemos que pensar este ciclo hidrológico, cómo expresarlo en una ecuación, donde es un balance de todo lo que entra, todo lo que sale y se almacena, podríamos decir que la precipitación es igual a la evaporación y la evapotranspiración, más la infiltración y percolación, más el escurrimiento y más el delta de almacenaje de agua en el suelo. En general, como dije hace un rato, uno la precipitación la expresa en milímetros, pero está relacionada a un periodo de tiempo. Nosotros podemos decir milímetros por día, milímetros por mes, milímetros por año. En Argentina hay dos instituciones donde uno puede, o dos páginas también, donde uno puede encontrar datos de precipitación de distintas zonas. Una es la página del Servicio Meteorológico Nacional, que ven ahí en la pantalla, está marcado donde te dice descarga de datos, donde podés buscar para distintas localidades. La información de precipitaciones también se puede obtener en las páginas del INTA. Nosotros en la experimental tenemos acceso online, o bueno, en realidad todos tienen acceso online
para datos históricos y de distintas zonas, y también podés tener datos actuales, o sea que vos podés ver los datos del día. Cuando ustedes busquen datos de estaciones, de distintas estaciones agrometeorológicas, van a tener este tipo de tablas. O sea, estos son los registros que se miden en una estación agrometeorológica. Acá fíjense que tenemos año y mes. Tengo datos por mes para una serie de años. Evidentemente, estos no son los registros que se miden en una estación agrometeorológica. Los registros son diarios, pero incluso si estamos hablando ya de las estaciones automáticas, los registros se dan cada media hora, si mal no recuerdo. Entonces ustedes tienen los registros de un día y para obtener la precipitación diaria van a tener que hacer la suma de un montón de datos. Para ello les recomiendo que trabajen con tablas dinámicas. Pero bueno, nosotros si bajamos datos, por lo menos de la página del INTE, entonces vamos a tener registros diarios. ¿Cómo expresamos o cómo trabajamos con esos registros? Ustedes ya vieron en climatología y en realidad en muchas materias que uno puede hablar de la media anual o el módulo pluviométrico anual. ¿Qué es la media anual? La media anual uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es la precipitación en Salta? 700 milímetros aproximadamente. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo que hicimos la suma de todo lo que llovió en el año dividido el número de años que tengo de registro. La media mensual, que sería lo mismo, solo evaluado en un mes, ¿no es cierto? Puedo conocer también la máxima y las mínimas anuales o mensuales. Puedo conocer el número de medio mensual de días de lluvia. Otro parámetro importante para conocer es la intensidad de una lluvia. La intensidad lo que está marcando es en cuánto tiempo cayó una determinada cantidad de agua, o sea, los milímetros caídos versus un tiempo. Cuando vamos a graficar intensidad, los gráficos que grafican intensidad son los dietogramas. La intensidad es importante para el cálculo en proyectos de dimensionamientos de obra, por ejemplo. Tenemos que saber cuánto dura una lluvia máxima y cuál es el periodo de recurrencia, o sea, cada cuántos años puede suceder de nuevo esa intensidad de lluvia. Después, bueno, acá estamos nombrando el índice de humedad, que ahora lo vamos a escribir, el índice de irregularidad y la intrínseca anual. Okay. Entonces, ¿cómo podemos representar los datos pluviométricos? Si nosotros agarramos una revista, cualquiera sea, y vemos adentro, vamos a ver que en general datos están representados en forma de gráfico y no en forma de tabla. Es mucho más fácil interpretar un gráfico que interpretar tablas. A veces no es posible llevar una tabla gráfico, pero en la medida que uno pueda, siempre va a intentar representarlo en gráfico. Y si mostramos el gráfico, la regla general es que ya no mostramos la tabla. Pero bueno, volviendo a la precipitación. Cuando hablamos de las precipitaciones, una de las formas de graficarlas es con lo que se conoce la curva de masa, ¿sí? En la curva de masa graficamos la precipitación acumulada versus el tiempo que pueden ser años, pueden ser días o pueden ser horas. Eso lo decide cada uno, ¿sí? ¿Qué significa la precipitación acumulada? Supongamos que estamos hablando en días. Hoy llueven 5 milímetros. Mañana llueven 3 milímetros. Pasado llueve 1 milímetro. Entonces la acumulada va a ser 5 el número inicial, el segundo va a ser 5 más 3, 8, y el tercer valor para el tercer día va a ser 5 más 3, 8 más 1, 9. O sea que nuestra tabla o nuestro gráfico, los pares de datos van a ser para el día 1, 5, el día 2, 8 y el día 3, 9. Y así vamos generando la curva de precipitación acumulada a ver si es tiempo, que se conoce como curva de masa. Es muy descriptiva y sirve para muchas cosas, ya lo van a ir viendo cuando desarrollen el práctico. Si nosotros esta curva la presentamos en función de las horas de lluvia, nos permitiría calcular la intensidad. Si ustedes ven ese gráfico, en esta parte del tiempo que está acá tenemos precipitación acumulada versus horas.
acá la intensidad de lluvia fue mayor que en este otro segmento, pues sí, lo que tenemos que hacer es la pendiente y obtendríamos la intensidad. Ahora, si nosotros graficamos lo que es intensidad propiamente dicha, es el gráfico de acá, el de más abajo, donde vamos a graficar entonces los milímetros por hora caído a lo largo de la tormenta. En este gráfico, si bien no solo estoy mostrando precipitación, porque lo que estamos graficando es precipitación más riego y evapotranspiración, pero sí estamos haciendo datos acumulados a lo largo de una campaña. Es una campaña tabacalera con 2 fechas de plantación y lo que queríamos mostrar en el gráfico como el riego y la precipitación permitieron mantener el cultivo en un buen estado hídrico. Y la flecha lo que indica es cuando se dejó de regar y por lo tanto en ese momento la evapotranspiración superó a la precipitación más el riego. Bueno, a la precipitación porque ya no estábamos regando. Pero sería como uno puede trabajar con datos acumulados y podés explicar distintas cosas de los ciclos agrícolas. Y entonces ahora nos preguntamos, cuando yo tengo los registros, por ejemplo, que el de la estación agrometeorológica ya me haya pasado los registros mensuales, ¿estos registros están correctos? ¿Tienen algún error? ¿Cómo puedo probar eso? Los tengo que analizar, ¿sí? Para analizar si los registros están correctos, tenemos diferentes métodos. Si me llegara a faltar un dato, yo tendría que calcularlo por 2 métodos, promedio aritmético o proporción normal. Pero si tengo presencia de datos acumulados, lo que tengo que hacer es trabajarlo o es desacumularlos, ¿sí? Supongamos que estamos analizando una cuenca que tiene 4 estaciones agrometeorológicas y que en realidad yo puedo estar queriendo analizar justamente la localidad X, ¿sí? Entonces pido al responsable de estas estaciones que me pase la información mensual de una serie de años. Y cuando recibo la información me doy cuenta que en el mes de enero hay un dato que no lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si la precipitación de mi estación X no difiere más de un 10% la anual con respecto a las otras 3, yo podría usar este método de promedio aritmético, que lo que hago es, para ese año problema y mes problema, sumo las precipitaciones de las otras 3 estaciones y lo divido entre 3. Obviamente este método es para zonas, como dijimos, que no difieran mucho, no va a ser el caso de nuestra región. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos trabajando en una región como nuestro valle? Donde, a ver, pensemos, San Lorenzo, llueve en 1100 más o menos, y Santa Elena, que es pasando la isla, la media anual es de 400. Entonces, ¿podemos usar el método de promedio aritmético? No. Si nos está faltando un dato de alguna estación en un lugar así, lo que tenemos que hacer es usar otro método que puede ser, por ejemplo, la proporción normal, ¿sí? Entonces, para calcular el dato faltante, que es Px, lo que va a hacer es relacionar la media anual de la estación X con problemas dividido la media anual de la estación que nosotros tenemos el valor conocido por la precipitación esa mensual de la estación A para el mismo mes del dato que nos está faltando. Y así lo hace con cada una de las estaciones y obtiene entonces el dato faltante de la estación X. Ahora, podríamos tener otra situación en donde los datos nos los pasen y veamos alguna cosa rara en esa tabla, ¿sí? Que presente, por ejemplo, datos acumulados. ¿Cómo lo vemos a los datos acumulados? Acá justo está remarcado en negrita porque, bueno, está hecho así sobre la tabla, pero ustedes pueden ver
por ejemplo, que enero en el año 69 no hay ningún dato, cuando el resto de los años llueve por encima de 150 milímetros, salvo un solo año. Pero entonces, y en febrero, de golpe tengo 400 milímetros, cuando los otros datos varían desde 280 hasta 60 más o menos. Entonces acá hay algo raro, no puede ser que sea tan alto el valor. ¿Qué quiere decir? Que por alguna falla me han mandado el dato acumulado de enero y febrero. Lo que yo necesito ahora es desacumularlo para poder trabajar con los datos mensuales. ¿Cómo los voy a desacumular? De nuevo, volvemos a trabajar con relaciones. Fíjense que está diciendo que la precipitación media anual, o sea que yo sumaría la precipitación de todos los años y lo dividiría la precipitación de un año, de todos los meses, y calcularía el promedio anual para una serie de años, ¿no? Esa precipitación media anual sobre la precipitación anual para el año que aparece la acumulación va a ser igual a la precipitación media del mes considerado dividido un valor auxiliar, ¿sí? ¿Cuál es la precipitación media del mes considerado? Sería la suma de los datos que tengo de ese mes dividido el n de años, ¿sí? Pero obviamente dividido el n datos, ustedes ya los van a calcular en clase y se van a dar cuenta cómo viene ese cálculo. Y ahí obtengo un valor auxiliar para cada mes, ¿sí? Para en este caso el mes de enero voy a calcular el valor auxiliar porque no tengo datos y para el mes de febrero también voy a calcular el valor auxiliar. Una vez que yo obtenga el valor auxiliar, tengo otra equivalencia que me dice que la sumatoria de los valores auxiliares sobre la precipitación acumulada, o sea, esos 400 milímetros que veíamos acá, ¿sí? Los 447, la sumatoria de esos valores auxiliares sobre la precipitación acumulada va a ser igual al valor auxiliar de cada mes dividido la precipitación calculada para el mes correspondiente. Y lo que estoy buscando es ese PI. En realidad, de esa ecuación yo voy a despejar el PI, entonces lo voy a calcular en función de la precipitación acumulada, del valor auxiliar y de la sumatoria de los valores auxiliares. Acá yo le quiero decir que uno siempre como que le cuesta entender esta parte, pero cuando hagan el problema en el práctico lo van a dilucidar, van a decir, esto es una cuestión de relaciones y es muy sencillo de comprender. Cuando hagan los números van a terminar de cerrarlo. Esto hay que sentarse, leer el teórico y verlos tranquilos para poder comprender las relaciones, ¿sí? Bueno, entonces ya revisamos si nos faltaban datos, si teníamos datos acumulados. Ya tengo la tabla completa. Pero ahora me pregunto, ¿todos los años los datos fueron tomados correctamente? Entonces ahí lo que tengo que hacer es trabajar con otro método que se llama la curva doble masa, ¿sí? Este sería el caso, por ejemplo, que uno tenga una serie de años y que diga de una localidad y que de golpe pusieron la estación en una finca y estaba ahí y al cabo de un tiempo esta persona ya no quería tener la estación en la finca, entonces hablando de una estación automática, ¿no? O de total. Entonces uno dice, bueno, la vamos a llevar a otro lado. Entonces ahí hay que ver cómo se comparan los registros. O que cambió, si ya es una estación como la del INTA, que cambió la persona que mide. Entonces hay que tener esa precaución de mirar, ¿sí? Si los datos tienen consistencia. Ahora lo que vamos a hacer entonces es obtener el coeficiente de ajuste que me va a permitir ver la relación entre dos tangentes, ¿sí? Para poder corregir los datos que no son correctos
de estación problema, de la estación X. Entonces, acá yo les estoy mostrando una tabla que usábamos en los prácticos con el Inge Paoli y donde tenemos una serie de años, la estación con problema X y el promedio de precipitación anual de 25 estaciones que están a la vuelta de esta estación problema. Entonces, lo que nosotros tenemos que graficar es la lluvia acumulada. Por lo tanto, tenemos que acumular esos datos. ¿Cómo los acumulo? Simplemente lo que voy a hacer es, por ejemplo, la estación X. Para el año 50, el valor de precipitación va a ser 1110, pero para el año 51 yo lo que tengo que hacer es el acumulado, o sea, los 1110 más del 50 más los 1110 del 51, entonces el valor va a ser 2220. Y así voy acumulando hasta que completo la serie de datos. Y lo mismo hago con los datos del promedio de las 25 estaciones. Una vez que tengo todos los valores acumulados de las dos columnas, perdón, voy a hacer un gráfico de dispersión donde yo ponga estación X, lluvia acumulada, versus lluvia acumulada de las 25 estaciones. Y en el momento que haga el gráfico, yo puedo detectar un quiebre en la serie de datos. ¿Qué me indica ese quiebre? Que hay algo que está distinto y que hay que corregirlo. Que los datos no pertenecen a la misma población, por así decirlo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que buscar un coeficiente que nos permita corregirlo. ¿Cómo lo vamos a encontrar ese coeficiente? Teniendo en cuenta la relación de tangentes entre los dos ángulos. Ustedes saben que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, si yo veo la tangente de alfa, que está proyectada como línea punteada, puedo decir que la tangente de alfa es I2' menos el cateto opuesto, ¿no es cierto? I2' menos I1 dividido x2 menos x1, cateto adyacente. Ahora, si voy a ver la tangente de beta, va a ser I2 menos I1 dividido x2 menos x1. Despejando el x2 y x1, puedo igualar las ecuaciones para llegar finalmente a lo que va a ser la precipitación corregida, que va a ser una relación entre tangentes por la precipitación real. Ahí seguramente el Inge Ledesma les va a explicar que tengan cuidado porque tienen que darse cuenta cuando el coeficiente tiene que ser mayor o menor a 1 para bajar o incrementar los valores. En este caso, fíjense, los valores de beta que están en línea llena, si nuestro segmento correcto es de alfa, es el segmento de la dependiente alfa, nosotros tenemos que correr todos los valores de beta hacia arriba. Por lo tanto, el coeficiente o la relación entre tangentes debería ser mayor a 1 para que los valores de I2 pasen a ser de I2', ¿sí? De nuevo, revisen bien el teórico, el apunte, cualquier cosa preguntan. Pero no nos vamos a conformar con mirarlo al gráfico, porque a veces las diferencias no son susceptibles o en realidad las diferencias no las podemos ver gráficamente. Lo mejor sería que nosotros hagamos una comparación de medias y ver el valor de P que nos da ese test. Sí, ahí está, está señalando, hicimos con Infostat la comparación de medias con el ingeniero Ledesma y ahí vemos que el valor de P es 0,003. ¿Qué quiere decir? Que sí, que las medias son distintas y entonces hay que corregir los datos. Pero si a mí el valor de P me daría 0,1, ya me quedo tranquilo porque no necesito corregir. Bueno, con esto damos por finalizada esta primera parte. Espero que se haya entendido. Cualquier duda, consultamos en el grupo. Y si siguen habiendo dudas, vemos de hacer algún intercambio más moderno como va a hacer Fernando mañana con ustedes. Pero seguramente yo les voy a mandar un link de otro programita que ya sé usar. Bueno, nos vemos en la segunda parte.